Buenas noches, profesora. En esta oportunidad, el proyecto Consultoría para realizar el diagnóstico de los canales digitales externos del OCE va a empezar explicando acerca del plan de gestión del cambio. Bien, en la tabla de contenidos nos encontramos con la introducción, el proceso de gestión del cambio y las responsabilidades. Introducción. El propósito del plan de gestión del cambio. El plan de gestión de cambios documenta y agrega la información necesaria requerida para gestionar de manera efectiva el cambio del proyecto desde su inicio hasta su entrega. Este plan crea durante la fase de planificación del proyecto. Su público objetivo es el gerente del proyecto, el equipo del proyecto, el patrocinador del proyecto y cualquier líder cuyo apoyo sea necesario para llevar a cabo este plan. El proceso de gestión del cambio se establece un procedimiento ordenado y eficaz para el seguimiento de la presentación, coordinación, revisión, evaluación, categorización y aprobación de la publicación de todos los cambios en las líneas base del proyecto. Asimismo, nos encontramos con los requisitos del flujo del proceso de solicitud de cambio. Acá tenemos dos flujos. En el primer flujo encontramos que el participante, ciudadano, periodista o proveedor, envía un correo con 24 horas de anticipación al encargado de la entrevista comunicando el motivo por el cual no podrá asistir a la entrevista individual o grupal en la hora programada. Registrar estado. El encargado de entrevista revisa el correo y lo reenvía al gestor del proyecto. Evaluar. El gestor del proyecto revisa el cronograma de las actividades del día y de acuerdo a ello deben gestionar el cambio de horas sin afectar las otras entrevistas programadas. Autorizar. El gestor del proyecto aprobará el cambio de hora para la entrevista. Implementar. De ser aprobado, el cambio de hora debe ser culminado al encargado de entrevista y al participante. El segundo flujo. Generar. El participante o grupo de participantes, sea ciudadano, periodista o proveedor, envía un correo con 24 horas de anticipación al encargado de visitas comunicando el motivo por el cual no podrá atendernos para la realización de la visita de etnografía o de shadowing. Registrar el estado. El encargado de visita revisa el correo y lo reenvía al gestor del proyecto. Evaluar. El gestor del proyecto revisa el cronograma de las actividades y los días que se realizarán las visitas de etnografía o shadowing. De acuerdo a esto, se gestiona el cambio de día donde se realizan estas visitas y se le asigna al asistente de proyecto. Autorizar. El gestor de proyectos debe aprobar el cambio de día para esa visita. Implementar. De ser aprobado el cambio de día, debe ser comunicado al asistente de proyectos vía WhatsApp, que deberá encargarse de la visita reprogramada. Seguidamente se le comunica al encargado de visitas y se deberá informar al participante. El formulario de solicitud de cambio y registro de gestión del cambio. En el elemento tenemos fecha, es la fecha que el encargado de entrevista recibió el correo por el cambio de horario de la entrevista. Tenemos el CR01, que es el asignado por los gestores del proyecto. El título es la reprogramación del horario para la entrevista individual y grupal. Descripción. Debe informarse el nuevo horario que se asignó a la persona. Remitente es el gestor del proyecto y también el encargado de entrevista. Acá tenemos los celulares, el Gmail, el producto es la entrevista individual o grupal y la prioridad es medio. Para el segundo flujo tenemos que los elementos en la parte fecha es la fecha que el encargado de entrevista recibió el correo por el cambio de día para las visitas de etnografía o de shadowing. Tenemos el CR01 que es asignado por los gestores del proyecto. El título es la reprogramación de visita de etnografía o de shadowing. Descripción. Debe informar la nueva fecha que se asignó a la persona. Remitente es el gestor del proyecto y el encargado de entrevista. Acá también tenemos los celulares, el Gmail, el producto que es la visita de etnografía de shadowing y la prioridad. También tenemos en el 2.3 la evaluación y autorización de solicitudes del cambio. Las solicitudes de cambio se evalúan utilizando los siguientes criterios de prioridad. Tenemos prioridad alto, medio y bajo. Descripción. Que alto es que genera retraso de un día, medio si genera retraso de 3 a 6 horas y bajo que genera retraso de 1 a 3 horas. Las solicitudes de cambio se evalúan y se asigna uno o más de los siguientes tipos de cambio. En alcance tenemos el cambio en horarios, duración, costos, recursos y en los entregables. Hora, reprogramación de entrevistas o visitas en demoras de actividades programadas. Duración, cambio de horas de actividades, retraso en actividades, falta de materiales, cansancio por parte de los encargados de entrevista y gestores del proyecto.
y la realización de actividades en un mayor o menor tiempo. En costo tenemos la utilización de más material del programado, aumento en los costos de materiales, recursos, utilización de más material del programado, entregables, inconvenientes en la realización de entrevistas programadas, calidad, incumplimiento de requisitos impuestos por la OCE. Las solicitudes de cambio se evalúan y se les asigna uno de los siguientes tipos de estado. Estado abierto, trabajo en progreso, en revisión y cerrado. Abierto, se recibe y está siendo procesada la solicitud de cambio. Trabajo en progreso es que se evalúa la solicitud evaluando posibles soluciones y cómo podría perjudicar las demás actividades. En revisión se revisa y se acepta la solución propuesta. Cerrado, se responde a la solicitud y es informado a las partes interesadas. En el 2.3.1 tenemos el tablero de control de los cambios, donde nos encontramos con los roles, los nombres y el contacto. Asimismo, en el cuadro de responsabilidades tenemos los roles, los nombres y los contactos. Y eso es todo del plan de cambio. Ahora pasamos Ahora seguimos con la planificación de capacidad. Bien, aquí nos encontramos con su respectiva introducción, su resumen ejecutivo. Estoy ocupada, no me llames. Análisis de capacidad, estrategia de respuesta de crecimiento, gestión de costos presupuesto, planificación relacionada con el cumplimiento y su respectiva aprobación del plan de capacidad. Introducción. El propósito del plan de capacidad. Esta planificación de la capacidad es una parte importante de la planificación de la infraestructura y la implementación. Respalda el objetivo de un aprovisionamiento óptimo y rentable de los recursos y servicios de la organización al adaptarlos a las demandas comerciales. Además, ayuda a identificar y reducir las ineficiencias asociadas con los comercios utilizados o de la demanda insatisfecha de los clientes y a proporcionar niveles de servicios satisfactorios de manera rentable. Como ya sabemos, el público objetivo de esta consultoría son todas las partes interesadas del proyecto, incluido el patrocinador del proyecto, el liderazgo y el equipo del proyecto. Requerimientos de la solución. Realizar una evaluación de los recursos con los que se cuenta para el proyecto, con unos respectivos presupuestos asignados para poder llevarlo a cabo de una manera óptima y eficaz. Los supuestos o restricciones de este plan son la falta de materiales del proyecto en curso, no contar con la cantidad del personal requerido o necesario, no contar con el presupuesto adecuado, no contar con la cantidad de equipos necesarios y adecuados. Y en el resumen ejecutivo tenemos que el presupuesto total asignado en materiales para las entrevistas y visitas es de 260 soles, la cual incluyen útiles de oficina, estos son hojas BOM, paquetes de lapicero y entre otros. Asimismo, para la contratación de personal fue de 1,000 soles, la cual va dirigida al encargado de entrevistas y a los encargados de visitas. Además, estos contarán con acceso a laptops e impresoras, así como el asistente de proyectos y el gestor de proyectos. 3. Análisis de la capacidad. Tenemos 3 tipos de recursos: los materiales, los recursos humanos y maquinaria o equipos. En los recursos materiales tenemos las entrevistas individuales y o grupales y las visitas de etnografía y shadowing. En las entrevistas individuales o grupales se ha compartido material asignándose un presupuesto único de 70 soles, en el cual se ha comprado 2 paquetes de hojas BOM y un paquete de lapicero, entre otros útiles de oficina. Y en las visitas de etnografía se le asignó un presupuesto de 140 soles y para shadowing un presupuesto de 50 soles. Este se ha trabajado por separado debido a sus complejidades y mayor manejo de información que conlleva cada uno. Para el crecimiento planificado, esperando y recomendaciones, con esa distribución de materiales y asignación de presupuestos se espera cumplir con los objetivos planteados, obteniendo el mejor rendimiento posible con la información necesaria.
Se recomienda hacer un uso correcto de los materiales para evitar aumento de los costos, es decir, utilizar material solo en caso sea necesario o se requiera. Para los recursos humanos contratamos 3 personas, la cual estas cuentan con habilidades de comunicación, liderazgo, autonomía, puntualidad y responsabilidad. Para el crecimiento planificado es que la contratación de las personas tiene como objetivo realizar la actividad apropiadamente, debido a que se necesita personal con habilidades adecuadas para realizar las entrevistas y visitas. Asimismo, se desea evitar cualquier fatiga que pueda tener la persona, perjudicando la recaudación de información necesaria para el proyecto. Y por último, tenemos maquinaria o equipo. Se ha gestionado laptops e impresoras para el uso del gestor de proyectos, asistente de proyecto, encargado de entrevistas y para los encargados de visitas. Se brindan los materiales y equipos necesarios para poder llevar a cabo las actividades de manera eficiente y rápida. 4. Resumen de hallazgos. Tenemos en recursos materiales, en la capacidad, requisitos útiles de oficina, entre otros. El porcentaje de aumento en estos recursos materiales es 5%, donde acá tenemos lo óptimo, lo que tenemos y lo aceptable. Entonces, la estrategia de respuesta del umbral es para llegar a lo óptimo, comprar material de oficina en caso se requiera, aumentar el presupuesto en caso se requiera y gestionar adecuadamente los materiales. Para los recursos humanos tenemos un encargado de entrevistas y 2 encargados de visitas. Y acá el porcentaje de aumento necesario por estos 45 días es un 10%. Acá tenemos lo óptimo, lo que tenemos y lo aceptable. Y para llegar a lo óptimo, lo que tenemos que hacer es reclutar personal nuevo, capacitar al personal en caso se requiera, incrementar el presupuesto en caso sea necesario. Y para maquinarias o equipos tenemos 3 laptops, una impresora y el porcentaje es 5%. Acá nos muestra lo óptimo, lo que tenemos, lo aceptable, y para llegar a lo óptimo es aumentar el presupuesto y se debe de gestionar debidamente los equipos con lo que contamos. Acá tenemos el mapa de gestión de costos, en el cual se ha detallado por cada actividad cuál van a ser sus precios y sus motivos. Tenemos un costo total de proyecto 13.090. En la parte 6 tenemos la planificación relacionada con el cumplimiento. Procesos relacionados con el cumplimiento a los que debe adherirse la implementación. Son reclutamiento y contratación de personal, gestión de mayor presupuesto en caso se requiera y compra de materiales. Y eso es todo. Y acá también tenemos la aprobación del plan de capacidad. Y eso sería todo. Bueno, profesora, yo a continuación le voy a exponer el tema de empezar a exponer el tema de los costos. Bueno, aquí está, acá tenemos al nombre del estimador, que en este caso es Mónica Paredes y quien es Alberto Paredes. Tenemos la descripción de las actividades que se estiman, la fecha estimada para cada uno, el mejor caso posible, la estimación del mejor caso posible, la estimación más probable y del peor caso posible. Y aquí tenemos el cálculo que se hace para la consultoría para realizar el diagnóstico de los canales digitales externos de la OCE, ¿no? Empezamos con la primera actividad, que es completar el Project Charter. Esa actividad tiene una estimación más probable de 1.000 soles, ¿no? En el mejor caso, en el peor caso sería igual. Para completar el Project Management Plan tenemos una estimación más probable de 1.200, para el Conduct Monitoring and Control Activities de 800. En la revisión de los estudios existentes del diagnóstico sobre el canal externo a los anteriores es de 1.350, en el mejor caso es de 675 y en el peor de 2.700. Para la elaboración de informe de diagnóstico de canales externos de años anteriores, la estimación más probable es de 1.050, el mejor caso es de 702 y en el peor de 2.106. Para la revisión y sistematización de información del contenido de los portales del portal SIS es de 190, en el mejor caso de 95, en el peor de 570. Para la revisión y estimación de información de contenidos portales de gov.p es de 190, igual que el anterior, igual que para COMOSE, ¿no? Los tres tienen el mejor caso posible y el peor caso posible, la misma cantidad. Tenemos la elaboración de informe de documentos de información de contenidos de los portales
que en este caso es de 270 soles, en el mejor caso 135, en el peor 310. Así seguimos hasta llegar a la identificación de buenas prácticas en Ecuador, Colombia y Chile. Los tres tienen el mismo precio, que son 300 cada uno. En el mejor es 100 y en el peor es 1000. Pasamos a la elaboración de indicador de experiencia a nivel internacional de 150. En el mejor caso también de 150 y en el peor de 600. En las entrevistas individuales y grupales tenemos 1550. En el mejor caso sería 1510, en el peor 2150, perdón. En la visa de demografía tenemos un costo de 1480, en el mejor de los casos es 1440 y en el peor de 1600. En el shadowing tenemos 1220, 250, en el mejor de los casos es en el mismo y en el peor solo sube 100 soles, que es de 1350. En elaboración de informe de entrevistas 750 soles, en el mejor caso también es igual y en el peor es de 1500. En la elaboración de informe de visita de tecnografía es de 1250, también es 1250 en el mejor caso y en el peor de 1410. 900 soles tenemos para el informe de shadowing, en el mejor caso también es 900 y en el peor es 1520. Así bajamos, acá está la elaboración de los perfiles digitales ciudadanos por toda de 12 para ciudadanos, proveedores y periodistas, todos tienen el mismo precio, que es todo, pero el mismo costo de 30 soles, en el caso es igual, que en el peor es de 120. Tenemos la evaluación de los perfiles digitales, que tiene un costo de 300 soles, igual que ese es para el mejor caso posible también es 300 soles y en el peor es de 1500. En la identificación de insights a base de información recopilada, el costo es de 240, en el mejor caso es 120 y en el peor es de 600 soles. Análisis de los insights de la información recopilada es 450, 225 en el mejor de los casos y 1125 en el peor. Y para el listado de insights es de 300 soles, en el mejor caso 150 y en el peor es 1200. Y bueno, para la elaboración de la revisión por ejemplo, el informe de revisión de inspección de insight tenemos un costo de 300 soles, en el mejor caso 150 y en el peor 750. Acá tenemos lo que costaría realizar el diagnóstico sobre el vegetal ordenado, que es 3.240 en el caso más probable, en el mejor es de 1.797 y en el peor de 6.826. Para el diagnóstico del servicio digital amigable de 8.620, en el mejor es 7.940 y en el peor de 14.990. Bien, tenemos el diagnóstico del servicio digital de fácil acceso, que sería de 1.290 en el caso más probable, en el mejor es de 645 soles y en el peor de 3.675. Así que, para culminar el informe final del diagnóstico de la situación actual de los servicios digitales de la OCE es de 16.150, en el caso más probable, en el mejor es de 13.382 y en el peor es de 28.492. Y luego, usando esos tres datos, calculamos y tenemos que la estimación de trabajo ponderado total es de 17.746. Ahora pasamos a la matriz de comunicación. Para esto tenemos que en las entrevistas, en caso haya algún problema para realizar las entrevistas, primero el ciudadano, perdón, el participante, que puede ser ciudadano, proveedor, periodista, le manda un correo al encargado de entrevistas individuales, ¿no? En el vehículo de comunicación tenemos el inconveniente presentado. En la descripción es inconveniente para estilo de la entrevista. Esto tiene una frecuencia diaria y es interno-externo. Después de esto, el encargado de la entrevista le envía un correo electrónico al gestor de proyectos como vehículo de comunicación de indisponibilidad de participante en entrevista individual. En la descripción del mensaje está informar la disponibilidad del participante para la entrevista individual. Esto es diario y es de forma, es solo interno, obviamente. Después de esto, el gestor de proyectos le envía un correo electrónico al encargado de entrevista con la reprogramación de hora de entrevista individual. La inscripción es asignación de nuevo horario para la entrevista individual. Esto es diario y es interno. Y para terminar, el encargado de entrevistas individuales se comunica con el participante vía correo electrónico con el libro de comunicación, que es reprogramación de entrevista, con la inscripción de nuevo horario para la realización de entrevista individual. Esto es diario y es interno-externo. Para las entrevistas grupales es más o menos parecido. El participante se comunica con el encargado vía correo electrónico,
le describe los inconvenientes al participante para asistir a la entrevista, ¿no? Esto es diario, de forma interna externa, porque interviene el participante. Después, el encargado de la entrevista grupal le envía un correo electrónico al gestor de proyectos por la indisponibilidad del participante, entrevista grupal. Y en la descripción tenemos informar la indisponibilidad del participante para las entrevistas grupales. Esto es diario y es interno únicamente. Aquí, el gestor de proyecto. Después de este proyecto le envía un correo electrónico al encargado de entrevista asignando un nuevo horario de entrevista grupal. Esto es diario y de forma interna. Y para culminar, el encargado de entrevista grupal por medio de un correo electrónico de programación de la entrevista, se comunica con el participante diciendo el nuevo horario para la realización de la entrevista grupal. Esto es diario, de forma diaria y interna-externa. Para la visita de etnografía, primero el participante le comunica al encargado de etnografía vía correo electrónico el inconveniente por lo que no podrá asistir o recibirlos. Después el encargado de la visita de etnografía le envía un correo electrónico al gestor de proyectos, donde le informa de la indisponibilidad de participantes en el día programado, ¿no? Una vez hecho esto, el gestor de proyectos se comunica vía WhatsApp con el asistente de proyectos, ¿no? Asignándole el cargo para realizar una visita de etnografía reprogramada. Entonces, después de esto, el gestor de proyectos le envía un correo electrónico al encargado de visita de etnografía, asignándole la nueva fecha de la visita para que se la comunique al participante también vía correo electrónico. Esto es, las dos son diarias y la última es de forma interna-externa. Para la visita de shadowing, el participante se comunica con el encargado de shadowing. Es el inconveniente presentado. La descripción es el inconveniente del participante para la realización de la entrevista. Esto es diario, es vía correo electrónico, es interno-externo. Para la disponibilidad del participante, el encargado de shadowing se comunica con el gestor de proyecto, ¿no? Informando la disponibilidad del participante ya programado. Esto es diario, es vía correo electrónico, interno únicamente. Para la asignación de lista de shadowing, el gestor de proyectos se comunica vía WhatsApp con el asistente de proyectos, asignándole la vista shadowing reprogramada, ¿no? Esto es diario y es internamente. Y luego de esto, el gestor de proyectos se comunica con el encargado vía correo electrónico, haciéndole una fecha para la visita. Y una vez hecho esto, el encargado de shadowing se comunica vía correo electrónico con el participante para comunicar que se cambió la fecha del shadowing. Esto es interno-externo. Y para terminar, el plan de gestión de riesgos. Para esto tenemos el propósito del plan de riesgo, que un riesgo es un evento o condición que de ocurrir puede tener un efecto positivo o negativo en los objetivos de un proyecto, ¿no? La gestión de riesgo es el proceso de identificar, evaluar, responder, monitorear y reportar los riesgos. Este plan de gestión de riesgos define cómo se identificarán, analizarán, gestionarán los riesgos asociados al proyecto, ¿no? También describe cómo se realizará, registrará y controlará las actividades de gestión de riesgos a lo largo del ciclo de vida de este proyecto y proporcionar plantillas prácticas para registrar y priorizar los riesgos. El plan de gestión de riesgos lo crea el director de proyectos en la fase de planificación del proyecto unificado de CDC y se supervisa y actualiza por lo largo del proyecto. El público objetivo de ese documento es el equipo de proyectos, el patrocinador del proyecto y la dirección. Los procedimientos de gestión de riesgos. Tenemos el proceso que el director de proyectos que trabaja con el equipo de proyectos y los patrocinadores del proyecto se asegura que los riesgos se identifican, analicen y gestionen efectivamente a lo largo de su vida de proyecto. Los riesgos se identifican lo antes posible en el proyecto para minimizar su impacto. Los pasos para esto se describen en las siguientes secciones, ¿no? El gestor de proyecto y el asistente de proyecto servirá como administrador de riesgos para ese proyecto. Los procesos. Bueno, los procesos que tenemos son las actividades que ya hemos visto en la estimación de costos, no cada una de ellas. Pasamos a la identificación de riesgos. La identificación de riesgos involucra al equipo de proyectos y a las partes interesadas apropiadas. Incluirá una evaluación de los factores ambientales y la cultura organizacional de plan de gestión de proyectos. Incluye el alcance del proyecto el proyecto. Se presentará atención a los entregables del proyecto, como también las restricciones, el WBS, la estimación de costo, el plan de recursos y otros documentos importantes que sean necesarios para realizar este proyecto. Y se generará y actualizará el registro de gestión de riesgos según sea necesario y se almacenará electrónicamente en la biblioteca de este proyecto realizado para la OSE.
El análisis de riesgo. Todos los riesgos identificados serán evaluados para identificar el rango de posibles resultados del proyecto. La calificación se utilizará para determinar qué riesgos son los más importantes a perseguir y responder y qué riesgos se pueden ignorar. Acá tenemos el análisis cualitativo de riesgos. La probabilidad y el impacto de ocurrencia de cada riesgo identificado será evaluado por el gerente de proyectos con aportes del asistente de proyectos, utilizando el siguiente enfoque. Probabilidad alta se considera con una probabilidad mayor a 70% de ocurrencia. Media entre 35 y 70% de ocurrencia. Baja por debajo de los 35% de ocurrencia. Aquí tenemos la tabla y tenemos que alto, el impacto afecta en gran medida el costo del proyecto, el cronograma o el rendimiento del proyecto. Medio, el impacto afecta levemente al costo del proyecto, el cronograma o el rendimiento del proyecto. Uy, disculpen, un error. Y continuamos. Y bajo, el impacto es relativamente pequeño en el costo del cronograma o rendimiento. Los riesgos se encuentran dentro de que se encuentran dentro de la zona roja y amarilla tendrán una planificación de respuesta de riesgo que puede incluir tanto un plan de mitigación de riesgo como un plan de contingencia de riesgos. Los riesgos que hemos identificado son la implementación de restricciones sociales por el estado de emergencia, ya que esto dificultaría para realizar las visitas y entrevistas de forma presencial, teniendo que cumplir con los protocolos de sanidad. Esto provocaría un retraso de informes y el nivel es medio. 70%. La inestabilidad política en el Perú. Esto causaría un retraso en el avance del proyecto, es alto con un 80%. Negación para la divulgación de información externa por parte de las organizaciones públicas. Falta de información para la realización del diagnóstico. Eso sería un trabajo incompleto y por eso es alto del 90%. El análisis de riesgo cuantitativo. Se estimará el análisis de los eventos de riesgo que se han priorizado utilizando el proceso de análisis cualitativo de riesgos y su efecto en las actividades del proyecto. Se aplicará una calificación numérica a cada riesgo en función de este análisis y luego se documentará en esa sección del plan de gestión de riesgos. Tenemos la planificación de respuesta a riesgo. Cada riesgo importante, aquellos que caen entre la zona roja o amarilla, serán asignados a un miembro de equipo de proyectos con fines de monitoreo para garantizar que el riesgo sea tratado y que no pase por alto. ¿No? Para cada riesgo es importante, para cada riesgo importante se seleccionará uno de los siguientes enfoques, que son evitar, que es eliminar la amenaza eliminando la causa; mitigar, que es identificar la forma de reducir la probabilidad o el impacto del riesgo; aceptar, que si lo aceptamos no se realice ninguna acción; y transferir esa responsabilidad a otra parte por el riesgo, como comprar un seguro o suplementar, etc. Entonces, acá tenemos nuestros riesgos, que son implementación de restricciones sociales por esa emergencia. Le hemos puesto que el enfoque es mitigar. Para la inestabilidad política del Perú es aceptar la negación de divulgación interna y externa, información interna y externa por parte de las organizaciones públicas, es mitigar. Tenemos aquí seguimiento, control y reporte de riesgo. El nivel de riesgo del proyecto será rastreado, monitoreado e informado a lo largo del ciclo de vida del proyecto por el gestor de proyecto y el asistente de proyecto. El equipo de proyecto mantendrá una lista de los principales riesgos y se informará como un componente del proceso de informe del estado del proyecto para este proyecto. Todos los solicitudes de cambio de proyecto serán analizados por su posible impacto en los riesgos del proyecto por el gestor de proyectos. Se notificará al gestor de proyectos sobre cambios importantes en el estado de riesgo como un componente del informe de estado de proyecto ejecutivo. Y por último, pongo 3 herramientas de práctica. El gestor de proyectos mantendrá un registro de riesgos y se revisará como el elemento permanente de la agenda para las reuniones del equipo de proyectos. Eso sería todo por mi parte, profesora. Muchas gracias.